Ingeniero Paul Montero, muy buenas noches. Nosotros somos el grupo que está conformado por las siguientes personas: Johnny Silva, Marlon Tonato, Alexander Ayala, Kevin Zambrano. El tema de la exposición que vamos a realizar es el proyecto de investigación de rebobinado de un motor DC. A continuación, vamos con las siguientes diapositivas donde empieza la exposición, que va a ser dada por mí. Me dice concepto: el rebobinado de un motor DC. Un motor de corriente continua, o también como motor DC, es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. En algunas modificaciones, ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores lineales. Una máquina de corriente continua, o también conocida como generador o motor, se compone principalmente de dos partes: un estator, que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el centro, generalmente de forma cilíndrica. En el estator además se encuentran los polos, que pueden ser de imanes permanentes o de vanados, con hilo de cobre sobre núcleo de hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también de vanado y con núcleo, al que llega la corriente mediante dos escobillas, como vamos a poder observar en la imagen que viene a continuación, la diapositiva que viene a continuación. Ahí tenemos unas dos imágenes. Aquí tenemos el primer ejemplo, en el que solo sale el rotor, que nos indica que son así como, como unas placas que se encuentran ahí. Estos vendrían a ser los imanes que están estáticos, estos no se mueven. Y también tenemos el rodamiento, que es el que se encarga de darle al motor el movimiento. Pero un motor de C consta de varias partes o elementos que cumplen funciones específicas en su funcionamiento. Una de ellas son las bobinas. Como podemos ver en la imagen de acá, ahí tenemos la bobina. No tengo cómo indicarle, pero en la parte de arriba, aquí en la esquinera, está un ejemplo en el cual tenemos el rotor, el eje, el núcleo, el colector, la bobina, que todo esto va unido al eje del motor. A ver, dice la bobina, que no son más que arrollamientos de cable que ayuda a generar un campo magnético para el giro del eje. Como parte del mantenimiento de esta máquina se encuentra el rebobinaje, que es que es el cambio o mantenimiento de dicha bobina, que vamos a ver a continuación con mi compañero Silva, un poco más del tema del rebobinaje. Gracias. ¿Qué es el rebobinado de un motor? El rebobinado de solo se trata de hacer el devanado que falla, por lo cual se mide el diámetro del conductor. Su calibre después se retira las bobinas, determinando previamente su distribución en las ranuras y se pesan para calcular la cantidad de alambre necesario. En otros se hace el cálculo necesario para hacer el mismo bobinado y bien modificar sus características. En cualquier circunstancia, se requiere de un conjunto de conceptos generales que facilitan el trabajo del desarrollo.
principio del funcionamiento. El principio del funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basan en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán. Permanecen permanentemente cuando se de acuerdo a la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán, permanentemente situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el campo electromagnético se encarga de que se genera interactúa con un campo magnético de imán permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un toque magnético o par de fuerzas que provoca un rotor rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas del reloj, en unos casos, o en sentido contrario, de acuerdo a la forma en que se encuentra conectado el circuito de la pila o batería. Si vemos en la imagen, cuando a lo que manda la energía, los polos magnéticos o escobillas que se encuentran aquí repelen a la parte repelen a la parte del metal para que gire el motor, dependiendo al cómo esté conectado a la batería. Puede ir, como se dijo anteriormente, puede ir a la parte de las manecillas del reloj o a su contrario. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de un cable conductor Cuando la corriente eléctrica pasa a través de un cable conductor inmenso en el campo magnético, la fuerza magnética produce un par en el cual provoca un giro del motor. A continuación, mi compañero. Bueno, A en continuación veremos. sí, ingeniero, en mi caso voy a realizar la exposición y o explicación del cálculo de espiras y bobinas que se necesita saber para realizar el rebobinado de un motor. Bueno, indica que cada bobina consta de una cantidad de vueltas de alambre y esta está envuelta con cinta y se encuentra aislada de las otras y de la ranura del rotor. A cada lado de la vuelta se le llama conductor. El número de conductores en el inducido de una máquina está dado por la fórmula Z es igual a Cn, donde Z es el número de conductores en el rotor, C el número de bobinas en el rotor y Nc el número de vueltas de cada bobina. Y a continuación, un ejemplo acerca del cálculo de las bobinas. Hay ocasiones en que se tiene una bobina inductor con un núcleo de aire o no se conoce su valor en henrios. Existe un método para obtener este valor si se tienen las medidas externas de la bobina. La fórmula a utilizar es la siguiente, donde L es la inductancia y microhenrios es igual a 0.393 dividido para 9A más 10B. Estas fórmulas
Para aplicar en este ejercicio solamente tenemos que aplicar las fórmulas y cambiar los datos para realizar el respectivo cálculo, donde n es la cantidad de espiras del inductor, A es el radio del inductor en centímetros, B es la longitud del arrollado del inductor en centímetros, y esta es una buena aproximación para inductores de una longitud mayor o igual a 0.8. Y un ejemplo acerca de esto. Si tiene una bobina inductor de 32 espiras, 13 vueltas por centímetro y 25 milímetros de diámetro, ¿cuál será su inductancia? Entonces aquí aplicamos las fórmulas, los datos de la fórmula y los reemplazamos. Donde A es igual a 25 milímetros dividido para 2, y lo que nos da a 1.25 centímetros, lo cual nos indica el largo que debe tener el cable. B, 32 dividido para 13 es igual a 2.46, lo que nos indica la longitud del arrollado del inductor en centímetros. Y N es igual a 32, que es la cantidad de espiras del inductor. Entonces, L es igual a 0.393 por 1.252 por 322. Esto lo dividimos para 9 por 1.25 más 10 por 2.46, lo que nos da un resultado de 17.54 microhenrios. Y eso es todo en cuanto al cálculo de las bobinas para nuestro motor. A continuación, mi compañero Daniel Ayala con más explicación acerca del tema. Buenas noches, ingeniero, compañeros. Para continuar con la exposición del rebobinado de un motor DC. El procedimiento fundamental del rebobinado de un motor DC es primero anotar datos, destapar el motor, realizar el molde para las nuevas bobinas, extraer las bobinas viejas, limpiar las ranuras del estator, aislar las ranuras estatóricas, confeccionar las nuevas bobinas, introducir las bobinas en las ranuras, aislar las bobinas o grupos de bobinas, luego conectar las bobinas entre sí y después amarrar las bobinas para barnizar finalmente. Antes de sacar las bobinas del estator es necesario hacer el molde para las nuevas bobinas, sacando provecho de las bobinas quemadas que están elaboradas y metidas en la ranura. Para este proceso se toma un pedazo de alambre y poniéndolo encima de alguna bobina se le va dando la forma como se muestra en la figura. Ahí en la parte superior está la figura. Se debe realizar un molde para cada bobina del grupo. Faltante de grupos para realizar los cálculos que necesitemos realizar y los números y el paso de la bobina. La siguiente. El rebobinado de un motor DC para la extracción de las bobinas quemadas necesitamos realizar el cortado del alambre con un formón, teniendo cuidado de no dañar las chapas del estator. Una vez retirada la bobina, se puede anotar el calibre del alambre medido con un calibre o galga y números por bobina. Después, el tercer paso sería limpiar las ranuras del estator, que se debe retirar la aislación quemada y los trozos de alambre.
con un cepillo de acero o una hoja de cierre. Aislar las ranuras estatóricas, para ello utilizaremos mylar o papel aislante. Y si no quedase ninguna aislación entera, tomamos la medida de largo y alto de la ranura. A la medida de largo debemos agregarle 2 centímetros para que los conductores no toquen el núcleo. El quinto paso sería confeccionar las bobinas nuevas. Para ello utilizaremos una bobinadora manual ajustando la distancia de las morsadas que correspondan para cada caso. El sexto paso sería introducir las bobinas cuando se va a meter una bobina o un grupo de bobinas en un estator. Se debe tener en cuenta hacia dónde van a quedar los principios y finales de las bobinas. Primero se desamarra el lado de la bobina que se va a introducir. Se comienza a meter las espiras en la ranura de una en una o por grupos pequeños de espiras. Una vez metido el lado de la bobina, se cuña para evitar que se salga. Después se procede a meter el otro lado de la bobina e igualmente se cuña. El proceso se repite para las demás bobinas. Como séptimo paso sería aislar las bobinas o grupos de bobinas. Una vez introducidas todas las bobinas, se deben separar para evitar cortos entre ellas. Para la separación se utiliza el mismo papel dieléctrico con el que se empapeló el estator. Es necesario amarrar las bobinas en la parte que sobresale de las ranuras para que el momento de meter el papel aislante entre las bobinas sea fácil. También para evitar que queden alambres por fuera que puedan hacer contacto con la otra bobina. A continuación, mi compañero Sergio. Bueno, como octavo tenemos conectar las bobinas. Para la conexión de las bobinas se debe tener en cuenta los datos que se tomaron anteriormente, como son el número de bobinas por grupo, grupos de bobinas, el número de polos, la conexión de los grupos de bobina y conexión. Y con estos datos se sabrá cómo conectar los principios y finales de los grupos de bobinas y conductores que quedaron para formar la conexión trifásica, A, Y o Y, y los conductores que quedarán como las fases. Amarrar las bobinas. Después de haber separado las bobinas, se procede a amarrar todo el bobinado. Se amarra primero la parte donde no hay empalmes, luego se amarra el lado de las bobinas por donde salen los cables de las fases. Este amarrado se realiza para que las bobinas queden firmes y compactas, como podemos ver ahí en la imagen. Siguiente, por favor. Como 10 tenemos el barnizar. Esta es la etapa final del proceso. Para barnizar se puede hacer uso de un inyector que debe barnizar todas las bobinas por todas las partes, incluso todos los lados de las bobinas que van por dentro de las ranuras. Después de haber barnizado, se deja que el barniz se seque y luego se procede a ponerle las tapas, procurando tocarlas en el mismo orden que tenían al principio. Tener en cuenta que las marcas realizadas en las tapas y la carcasa del estator. Y también tener precaución de apretar los tornillos en cruz para que la tapa del motor vaya ajustado, igual que todas las partes, y no quede un lado más ajustado que otro. Muchas gracias. Eso sería el rebobinado de un motor. Y bueno, Eso sería todo parte de nosotros de la exposición. Esperando que le guste, ingeniero. Y es sí, ingeniero, esta ha sido nuestra exposición. Lo hemos tratado de hacer lo más conciso posible y entendible para nuestros compañeros y esperamos Un ciencito. un buen 100 para este proyecto. Inge. Muchas gracias por Y sus le agradecemos. conocimientos y le agradecemos por su paciencia. Gracias, Inge. Mi compañero Silva también va a dar unas pequeñas palabras.
De mi parte, gracias, ingeniero, por su enseñanza. Gracias por tenernos paciencia y por, y por su explicación, todo. ¿Y qué más le puedo decir? ¿Y qué más? Y espero que haya sido de su agrado nuestra exposición. ¿Solo eso? Gracias, Inge. Esta ha sido nuestra presentación.